Muy buenas tardes, 1:46 de la tarde. Les doy la bienvenida a nuestra habitual sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Noticias Telemedellín. Les recuerdo inmediatamente nuestras líneas telefónicas para que nos cuenten sus inquietudes. 441-2100. Aquí se pueden comunicar con nosotros porque hoy estamos, por ejemplo, con Julio Castumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros, para resolver también las inquietudes, y nos acompaña aquí a mi lado Jaime Carrión, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Hoy decidimos desarrollar este tema a raíz de la cantidad de llamadas que hemos recibido recientemente sobre las personas que han sido también víctimas de bandas criminales y también del narcoterrorismo, y ellos también han preguntado frecuentemente si pueden acceder a la ley 1448. Por eso queremos presentarles a ustedes este informe para darles un poco de contexto precisamente sobre este tema. Luego de estudiar una demanda en la que se refutó el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, que decía que solo se considera víctimas a los que padecieron algún hecho en el marco del conflicto armado interno, la Corte Constitucional ordenó incluir en la norma a quienes hayan sido víctimas también de las bandas criminales. Según el Alto Tribunal, estas personas tienen derecho, así como lo dispone la ley, de tener protección y reconocimiento como víctimas. Sin embargo, la Fundación Colombia con Memoria ha dicho que las víctimas del narcotráfico han quedado desamparadas de esta ley. Pese a ello, en octubre pasado, el Estado, mediante la Unidad de Víctimas, reconoció a Federico Arellano como víctima del conflicto armado interno por el asesinato de su padre Gerardo Arellano el 27 de noviembre de 1989, cuando Pablo Escobar hizo estallar un avión de Avianca. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar con Jaime. Jaime, empecemos por definir un término aquí en la ley, es ¿a quién se considera una víctima? Bueno, para comenzar es muy importante que los televidentes tengan en cuenta que las víctimas lo son principalmente del conflicto armado colombiano, y por eso resulta relevante conocer quién es el actor, pero también en qué circunstancias se presenta cada hecho victimizante, cada hecho que haya generado daño. La Ley 1448 del año 2011 ha dicho que las víctimas son aquellas que se presentan con ocasión del conflicto armado colombiano a partir del 1 de enero de 1985. Se reconocen como víctimas personas que han sufrido daños por secuestro, desaparición forzada, desplazamiento forzado, por homicidios, por violencias sexuales, por reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que no deberían estar participando de las hostilidades, y por una serie de hechos que han sido recurrentes, generadores de daño en el conflicto armado colombiano. Bueno, aquí, Jaime, también es importante definir, y Julio, quienes no son consideradas víctimas como parte de la Ley 1448, eso también está estipulado, y la idea es que también en este espacio pedagógico que tenemos para ustedes y de servicio lo puedan comprender. Julio, en este caso, ¿quiénes no son considerados víctimas en la ley, como lo decíamos? Bueno, hay que precisar algo importantísimo que trae el artículo 3 de la Ley 1448, y es que este artículo no menciona específicamente que sea víctima de algún grupo armado en específico, es decir, no tiene que ser víctima de guerrilla necesariamente, no tiene que ser víctima de grupos paramilitares, ni tampoco dice que tenga que ser víctima de bandas criminales. Cuando dice la norma que no son víctimas de delincuencia común, quiere decir que hay que analizar cada caso concreto para determinar si efectivamente las víctimas han sufrido daños por hechos o con ocasión del conflicto armado. Es decir, que no se puede rechazar la inclusión en el registro ni rechazar la solicitud de restitución de tierras a una persona que haya sido víctima de una banda criminal o de hechos relacionados con el narcotráfico, sin analizar el contexto en el que ocurrieron cada uno de los hechos. Es muy buena esa salvedad. Mientras tanto vamos a recibir a Beatriz Elena en la línea. Beatriz, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Muy buenas tardes. La inquietud mía es, tengo un hermano que fue asesinado aquí en el barrio Cauces de Oriente y él está con la ley 1290. El proceso lo empecé desde el año 2008. Sí, señora. A ver, aquí en Bogotá me dicen que él está reconocido, más en los puntos de aquí de Los Guavos me dicen que él no está reconocido, entonces necesito saber qué pasa. ¿La señora tiene alguna resolución de inclusión en el registro? ¿La señora Beatriz?
Doña Beatriz, ¿usted la notificaron de la resolución de inclusión en el No registro? me ha llegado ningún papel, O sea que la información que le han dado ha sido telefónica. ni tampoco, a mí me dicen que está reconocido en Bogotá y aquí en los puntos de los guaos me dicen que no. Ya. En esos casos, ¿qué pasa para que doña Beatriz nos escuche en su televisor o si la tenemos en la línea que permanezca ahí? Bueno, en este momento no tenemos a la unidad de víctimas, que es la que maneja las bases de datos. Recordemos que esta información es completamente confidencial. Yo le sugiero a la señora que pues, por un lado, que se comunique nuevamente a la línea 018.000 o que se comunique con las instalaciones de la Fundación para mirar más a fondo el caso y determinar a ver si es que existe un error de la unidad de víctimas. Perdón. Aquí le recordamos entonces teléfono de la Fundación Forjando Futuros 414-3572 o la línea 018.000 41 40 99 que tenemos disponible para recibir las llamadas de nuestros televidentes, pero la línea nacional para la unidad de reparación integral a las víctimas es 018.000 91 11 19. Ahí está para doña Beatriz. Bueno, sigamos hablando de este tema y es, en estos casos, Jaime, cuando la gente solicita este tipo de información, ustedes desde acá, desde Medellín, ¿cómo lo pueden articular? ¿Dónde los llevan a dónde los llevan a ellos? ¿Qué guía le pueden dar? Sí, Juliana, doña Beatriz mencionaba la UAO de Cauces de Oriente. Nosotros tenemos 4 centros de atención a víctimas. Tradicionalmente se han llamado UAO, pero ahora pues con la ley 1448 experimentan una modificación y se llaman Centro de Atención a Víctimas. Tenemos uno que es el más conocido en Belencito, donde atienden una serie de profesionales que tienen puntos de red con los sistemas del gobierno nacional para conocer en qué caso en qué trámite se encuentra cada caso. Nosotros podemos consultar en pantalla si las personas han recibido respuesta a sus requerimientos, principalmente de derechos de petición y otra serie de procedimientos, y qué respuesta ha entregado el Estado en cada uno de esos casos. Lo más recomendable para doña Beatriz, para cualquier ciudadano o ciudadana, es que se acerque a uno de los centros de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín, que están en Belencito, en Cauces de Oriente. Tenemos uno también en la UPJ y otro en el barrio Palermo. El de la UPJ queda al frente del Parque de los Deseos. Bueno, Jaime, tenemos una llamada, doña Lucila del Socorro. Buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes, doña Lucila, la escuchamos. Sí, aló. Sí, señora, la estamos escuchando. Ay, disculpe, mire, lo que pasa es que yo desde el 2008 hice las diligencias para reclamar por medio de víctima de mi hijo que me lo mataron, ¿cierto? Entonces yo hice todo el papeleo, he gestionado todo, llamo, me dicen que está en revisión técnica y después me dicen que no, que me faltan documentos, yo los llevo y ahora último, hace 2 años me dijeron que no, que la ley 1290 no me acogía en ese momento, o sea que el radicado que tenía en ese momento no me acogía, que tenía que volver a hacer el papeleo para la ley 1448 me parece que es. Y entonces yo volví a llevar papeleos, pero siempre me dicen lo mismo, que está en revisión técnica, que me faltan papeles, o sea, no me dicen nada. Hice una cuestión de papel que se llama para reposición y no me han contestado, entonces quisiera saber, o sea, en qué estoy, qué debo hacer. ¿Qué le podemos decir, Julio, a doña Lucila? Igual, o sea, la situación es que cada caso, como no tenemos la información que tiene la unidad que es reservada, no la podemos brindar en este momento, le podemos sugerir a la señora que amplíe el caso pues con nosotros y le daremos las instrucciones o la asesoría que corresponde, porque pues es una situación que lo que entiendo es que ya ha presentado algunos recursos de reposición, hay que ver qué recurso fue que presentó, si ya fue resuelto el recurso, si todavía hay un término para presentar alguna otra solicitud. Les voy a recordar la línea telefónica a la que se pueden comunicar cuando tengan este tipo de inquietudes, como el caso particular de doña Lucila, 414-3572, que es la Fundación Forjando Futuros, donde les pueden dar una mayor explicación sobre este tema. Y tenemos aquí la
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que es la línea 018-091-1119, que ustedes la tienen en pantalla para que tomen nota, por favor. Veíamos el tema de las bandas criminales, Julio, que es bastante importante porque muchas personas han sido víctimas también de estos grupos. Fue incluido dentro de la ley, como lo veíamos en el BTR, pero como decías, tampoco hay una concesión o una, digamos, premeditación cuando la gente se acerca a inscribirse. Sin embargo, en estos casos hay algo en particular, una persona que haya sido desplazada, por ejemplo, recientemente de zonas como el Urabá, por ejemplo, donde se presentan estos grupos con mayor frecuencia. Bueno, la Corte Constitucional recientemente, haciéndole seguimiento a la sentencia T025 del 2004, emitió un auto, que es el auto 119 del 2013, donde se refirió precisamente a estos asuntos. Y es que la valoración que hace o las consideraciones que hace la Corte Constitucional frente a muchos rechazos de inclusión en el registro que ha realizado la unidad de víctimas, es que se valore precisamente el caso concreto. Entonces, que se acuda a las reglas del derecho internacional humanitario y las reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que dicen básicamente que se tenga en cuenta que si el grupo armado tiene una jerarquía de mando, tiene un control territorial y tiene un poder de armas, entonces que se tenga en cuenta toda esa situación para ser valorada y determinarse si hace parte de la ley 1448, es decir, que si fue víctima con ocasión del conflicto armado. No tiene que decir que sea víctima pues, de bandas criminales y que por ello va a ser excluido de los beneficios que trae esta norma. Aquí tenemos a Isaías en la línea. Isaías, buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes. Mira, para hacerte una preguntita. El 22 de abril del 89 yo trabajaba en una taberna en Las Palmas, la Casa Baviera. A esa Casa Baviera le colocaron una bomba. Obviamente yo estuve 4 meses y medio hospitalizado, fractura de la mandíbula, del brazo, dislocado del codo, las piernas llenas de esquirlas, que en este momento la capacidad auditiva en un oído hasta hace tiempo estaba de 51% en una pérdida en el oído izquierdo y en el oído derecho el 50%. A mí se me reconoce eso en esta ley de víctimas, la 1448, ¿dónde tiene que asistir uno para eso? Jaime, Julio, ¿quién nos puede...? Bueno, yo creo que es muy importante que Isaías ponga en conocimiento del estado de esa situación, que presente su registro de víctimas y que desarrolle todo el trámite para que sea el Estado colombiano quien diga que sí o que no reconoce su condición de víctimas. Es importante anotar que hay personas, como lo ha dicho el doctor Julio en este programa, casos concretos en los cuales se ha presentado un reconocimiento de la condición de víctimas, pero es muy importante que inicie la ruta. Yo creo que eso no puede dejar de hacerlo nadie y será el Estado quien tendrá que demostrar que usted no está en esa condición, don Isaías. Bueno, para terminar, Julio, muchas gracias, Jaime, por la respuesta. Rápidamente quisiera saber cómo va este tema en tierras, por ejemplo, las víctimas de grupos delincuenciales, del tema de narcoterrorismo, de narcotráfico, de bandas criminales, ¿cómo ha sido en el caso particular de tierras? Sí, vean, recientemente la Fundación Forjando Futuros sacó un informe analizando 372 sentencias. En este análisis se encontró que hay 20 sentencias que relacionan precisamente asuntos con narcotráfico, bandas criminales. En algunas ocasiones, sobre todo en el Meta, norte de Santander, Valle del Cauca y Cesar, en algunos casos se ha ordenado la compensación porque continúan estando bandas criminales en esa zona. En otros casos, las bandas criminales ocasionaron el abandono y el despojo de tierras y se ha reconocido. Yo lo que veo es que los jueces han analizado de una manera más profunda la unidad de reparación a las víctimas. En algunos casos ha quedado corto en estos análisis que se deben hacer para la valoración y la inclusión en el registro de víctimas de estas personas. Bueno, vamos a recibir nuestra última llamada. Tenemos a Derly en la línea. Derly, buenas tardes, ¿qué inquietud tiene? Buenas tardes. Sí, señora, ¿qué Lo que inquietud? pasa es que a mí me mataron un hermano y mi mamá hizo las vueltas
para que se lo reconocieran. Y le dijeron que no, que porque era delincuencia común. ¿Qué pasa en estos Entonces casos? ella hizo una reposición y le dijeron que en 90 días le daban la razón. Y en este momento no han hecho nada, pues no han dado respuesta ni nada. Señores. Bueno, precisamente a ese tema era lo que yo me estaba refiriendo cuando hablaba de la solicitud de la inclusión en el registro por parte de la unidad de reparación a las víctimas, que hay que analizar cada caso concreto y en eso ha fallado en muchos casos la unidad. Y esto implica, si a la señora no la incluyen en el registro, implica que se tenga que ir a un proceso contencioso administrativo en donde tiene que pagar un abogado y tiene que irse a un proceso que puede durar 2 o 3 años. Entonces, la unidad, los funcionarios tienen que empezar a tener en cuenta todo este tipo de valoraciones que ha hecho la Corte Constitucional y que vienen del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De todos modos, para nuestros televidentes les recordamos que pueden solicitar más información a las líneas 414-3572 de la Fundación Forjando Futuros y a la unidad de restitución de tierras también se pueden dirigir, o también a la línea 018-091-11-19. Hasta aquí este espacio que llevamos a todos ustedes de servicio los miércoles y los jueves. Nos vemos en una nueva oportunidad. Julio Costumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros, y Jaime Carrión, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.